Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Qué alegría reencontrarnos nuevamente el día de hoy, martes 20 de octubre del año 2020. ¿Correcto? Hoy, en el curso de Historia Universal, vamos a hablar sobre la Guerra Fría. Enfrentamiento que tuvieron en un inicio los países de Rusia y Estados Unidos. No fue un enfrentamiento bélico, ¿correcto? Pero sí fue, algunos historiadores lo llaman, una guerra no declarada entre dos sistemas o dos políticas o sistemas económicos distintos. Estados Unidos con el libre mercado y la democracia, y Rusia con el comunismo. Entonces, el día de hoy vamos a ver sobre la Guerra Fría. Bien, empezamos. La Guerra Fría. La Guerra Fría es un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años de 1945 y 1991 entre dos bloques de países liderados por Estados Unidos y por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El eje de este conflicto se desarrolló tras culminar la Segunda Guerra Mundial. A ver, Estados Unidos representaba al bloque o representa al bloque occidental, integrado por los países europeos de sistema económico capitalista. Un sistema basado en la libre democracia como sistema político. Por el otro bloque, por el bloque oriental o bloque del este, estaba la Unión Soviética, integrado por los países europeos de un sistema económico comunista que defendían el comunismo y la democracia popular como sistema político. Dos bloques que al finalizar la Segunda Guerra Mundial comenzaron a tener una serie de discrepancias. Esta Guerra Fría no fue un conflicto armado, sino por el contrario, fue una constante amenaza entre ambos bloques. Cada uno de estos bloques organizó, se reestructuró o buscó aliados a través de tratados de cooperación y apoyo militar. En el bloque occidental se había desarrollado la OTAN, que es el organismo del Tratado del Atlántico Norte, y por el lado de Rusia, el Pacto de Varsovia. Asimismo, se produjeron una serie de escaladas armamentistas. Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos comenzaban a acumular armas nucleares con la capacidad de destruir el planeta por completo. Esta demostración de poder entre ambos países y su capacidad destructivas era en pugna a través de los constantes ensayos nucleares que cada país de ellos desarrollaba. Asimismo, existía un equilibrio entre estas superpotencias. Entre ambos se sostuvo el mutuo temor de un conflicto nuclear que provocaría una destrucción masiva. Especialmente en la sociedad occidental, una fuerte sensación de miedo por una guerra nuclear. Ahorita vamos a ver una de las situaciones que casi provoca la Tercera Guerra Mundial. Asimismo, cada uno de estos países participaba directa
o indirectamente en los conflictos que se desarrollaban en otros lugares. Por ejemplo, tenemos la Guerra de las Coreas, donde Corea del Sur estaba financiado y auspiciado por Estados Unidos y Corea del Norte financiado y auspiciado por Rusia. La Guerra de Vietnam, donde Estados Unidos entra a luchar con el país de Vietnam por la posesión del territorio y Rusia apoyó con armamento al Vietcong. La guerra de Yom Kippur, donde donde países de Medio Oriente habían invadido Israel, los otros países apoyados por Rusia e Israel apoyado por Estados Unidos. Asimismo, dentro de la carrera espacial existe una gran competencia entre ambos. ¿Qué significa ello, profesor? Que Rusia fue el primero en enviar un avión, correcto, al espacio. Más que un avión, enviar el primer cohete al espacio que dio la vuelta al mundo, y después, muchos años después, Estados Unidos envió el primer hombre a la luna. Era una carrera espacial entre ambos países. En las sociedades el conflicto se sostenía a través de enormes aparatos de propaganda de ambos bloques. Para las potencias era tan importante los logros obtenidos como su comunicación, ya que los triunfos y los fracasos de las misiones se percibían como triunfos o fracasos de un modelo político o de un Estado. Por ejemplo, ahorita algunos historiadores en la actualidad sostienen que esa guerra fría continúa entre Rusia y Estados Unidos y se está viendo en la vacuna contra el COVID-19. Los rusos han sacado el Sputnik como una cura y los norteamericanos están en pos de una carrera para buscar una cura más efectiva que el Sputnik. ¿Cuál es el origen de este conflicto? Estos conflictos iniciaron, o estos roces entre ambos países iniciaron tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. En la conferencia de Yalta en febrero del 45, ya se vieron los primeros desacuerdos entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En la conferencia de Potsdam en julio del 45, se decide la división de Alemania en 4 zonas de ocupación. Esa decisión o esa división de Alemania, la Unión Soviética no estaba de acuerdo. Así es que en el discurso de la Cortina de Hierro en marzo del 46, el ex primer ministro inglés Winston Churchill propone un frente occidental que vaya en contra del socialismo y acusó a la Unión Soviética, hoy Rusia, de haber levantado un telón de acero en Europa. Asimismo, el embajador de Estados Unidos en Rusia dio ciertas indicaciones sobre el desarrollo que estaba teniendo el país ruso. Entonces, Truman, a través de su doctrina en el año de 1947, pronuncia un discurso con motivo de ayuda para Grecia y Turquía, hecha al gobierno estadounidense. Truman llamó al conjunto de ideas expresadas en ese discurso, dejaba claro la posición de los Estados Unidos como defensores de la democracia y la libertad, frente a un gobierno impuesto por Stalin en la Unión Soviética y frente a las formas de gobiernos establecidas por los partidos comunistas en Europa, por considerar que estos regímenes eran tan opresores como lo habían sido las dictaduras nazifascistas que acababan de ser vencidas. En el mismo discurso, Truman anuncia que su gobierno estaba dispuesto a brindar ayuda a Grecia y Turquía respectivamente. ¿Qué bienvenido a todos? ¿Digo, señores? Sino que es hora de venir a ver a Alejandrito y el Estados Unidos. Otros acontecimientos que sucedieron dentro de esta llamada Guerra Fría
Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, existieron planes económicos para poder restaurar Europa. Estados Unidos, a través del Plan Marshall, propone reconstruir Europa Occidental. A través del Plan Dodge, busca reconstruir Japón. Y en 1957, mediante el Tratado de Roma, nace la Comunidad Económica Europea. Muy por el contrario, está Rusia, la Unión Soviética, también a través del Plan Molotov, financia la reconstrucción y apoyo económico para Europa del Este. Y en 1949 surge la Comecon, el Consejo de Ayuda Económica Mundial. Entonces, aquí vemos estos dos bloques nuevamente enfrentándose, cada uno con sus planes económicos para la reconstrucción de parte de Europa. También se establecieron alianzas militares. Estados Unidos promovió a través del Tratado del Atlántico Norte, conocido como OTAN, que reunía a los Estados Unidos y a los países de Europa Occidental. Y Rusia y la Unión Soviética, a través del Pacto de Varsovia, reunió a todos los países que formaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y a los países de Europa Oriental. ¿Ven? Aquí, como podemos ver, nuevamente estos dos bloques estaban en enfrentamiento. Otros acontecimientos: la política Truman para intervenir contra la expansión del comunismo en Grecia y en Turquía, la división de Alemania en la Alemania República en dos, se crea la República Federal Alemania con apoyo de Estados Unidos y la República Democrática Alemania con apoyo de la Unión Soviética. La Unión Soviética realiza el bloqueo de Berlín y los Estados Unidos abren un puente aéreo. Establecen el conocido muro de Berlín, donde del oriente, del este no podías cruzar al occidente. Ese muro de Berlín estaba fuertemente custodiado. Asimismo, Yugoslavia se separa de la influencia soviética en 1948. Josip Broz Tito rompió con la influencia de la Unión Soviética y estableció su socialismo independiente. Automáticamente Estados Unidos ingresa con apoyo a Yugoslavia. El senador Joseph McCarthy impulsó en Estados Unidos una política de persecución contra las ideas socialistas. La era termonuclear. En el 49, la Unión Soviética alcanzó a producir bombas atómicas. Y en el 52, Estados Unidos produjo la bomba de hidrógeno, con el cual el poder destructivo nuclear se multiplicó 100 veces más. ¿Qué significa? Que la bomba de hidrógeno es más destructiva que las bombas atómicas soviéticas. Tras la llegada de Nikita Khrushchev al gobierno ruso, comienza la desestalinización, que significa la influencia de Stalin dentro de la Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Unión Soviética tuvo un viraje hacia el social imperialismo. Khrushchev propuso la coexistencia pacífica en 1955 con Estados Unidos. La carrera espacial también fue otro hito muy importante. La Unión Soviética envió el primer satélite espacial, el Sputnik, en 1957, y ese mismo año envía el Sputnik 2 con el primer ser vivo en el espacio, la perrita Laika. Años después, en el 61, el primer hombre en el espacio fue el ruso Yuri Gagarin a bordo del Vostok, y el primer hombre en la luna fue el norteamericano Neil Armstrong a bordo del Apolo 11. Entonces, como podemos ver, esta carrera entre ambos países fue en el aspecto tecnológico, en el aspecto militar. Vamos a ver la influencia de estos dos países en otros conflictos.
En primer lugar, en la Guerra de las Coreas, entre 1950 y 1953. Tras la derrota de Japón, las potencias aliadas dividieron Corea en el paralelo 38. Corea del Norte, a manos de la Unión Soviética, con un Estado comunista socialista, y se infiltra en el sur el capitalismo, donde Estados Unidos interviene. La Unión Soviética apoya con armas a Corea del Norte, China interviene directamente con militares y el general Douglas MacArthur propone utilizar energía nuclear contra China. La guerra llega a su fin con el Tratado de Panmunjom. Entonces, Corea del Norte estaba siendo apoyado por la Unión Soviética y por China. Y Corea del Sur siendo apoyado y financiado por los Estados Unidos. La crisis de los misiles. ¿Me logran escuchar? Sí, profe. Ya, a ver. La crisis de los misiles en el año de 1962 marcó un hito muy importante, porque a través de ello estuvo a punto de desencadenarse la Tercera Guerra Mundial entre Rusia y Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasaba? En inicio de 1962, la Unión Soviética comienza a instalar en Cuba armas e instructores para replicar la instalación de misiles estadounidenses en Turquía. Estados Unidos tiene una base en Turquía y tiene misiles en Turquía. Entonces, la Unión Soviética decide establecer en Cuba una base militar, ¿correcto? Y decide enviar con barcos con misiles nucleares. El 21 de mayo la Unión Soviética comienza a enviar a Cuba 45,000 soldados, 24 lanzadores, 36 misiles nucleares, 16 lanzadores y 24 misiles de alcance intermedio, una escuadrilla de MiG-21, 42 bombarderos y 180 misiles antiaéreos. Entonces, todo ello envía a Rusia hacia Cuba. El 14 de octubre, un avión espía estadounidense, el U-2, fotografía rampas de misiles en territorio cubano, mientras que 26 navíos rusos se dirigen hacia Cuba con ojivas nucleares. Entonces, ello trae como consecuencia el automático rechazo del gobierno de los Estados Unidos. Los estadounidenses imponen un bloqueo marítimo en la isla y Kennedy pide a Nikita Khrushchev que retire sus misiles. Estados Unidos, mira, este es el bloqueo naval que había hecho Estados Unidos sobre Cuba. Y si este círculo, mira, si los barcos alcanzaban los 2,000 kilómetros, automáticamente Estados Unidos iba a iniciar el ataque contra Rusia. El 24 de octubre, Khrushchev declara, si Estados Unidos quiere la guerra, entonces nos encontraremos en el infierno. Las tensiones a nivel mundial comienzan a tornarse cada vez más ásperas. Todo el mundo comienza a intervenir, los gobiernos, la iglesia también busca un diálogo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Entonces el Papa era Juan XXIII. Y el 26 de octubre, el líder soviético, Nikita Khrushchev, afirma que está dispuesto a negociar. Y el 29 de noviembre, Khrushchev ordena a los buques soviéticos dar media vuelta y asegura estar dispuesto a desmantelar las rampas de misiles de Cuba. Estados Unidos se compromete a no invadir Cuba y la contrapartida secreta fue el retiro de los misiles Júpiter de Turquía. Entonces, si no se llegaba a un acuerdo
y los barcos rusos cruzaban la línea límite, automáticamente Estados Unidos iba a hundir esos barcos y declarar la guerra a Rusia. Imaginemos que eso haya ocurrido en el 62. Todo el desastre que hubiese sucedido. La primavera de Praga, cuando Checoslovaquia busca romper la influencia de Rusia y establecer su propio modelo económico, el presidente soviético Brezhnev ordena la invasión del país. La guerra de Vietnam, cuando los Estados Unidos decide invadir Vietnam, ¿correcto? Estados Unidos usó el incidente de Mad Dogs para iniciar la guerra en defensa de su hegemonía sobre el territorio del sudeste asiático. Estados Unidos nunca pudo tomar el control total del territorio porque los vietnamitas estaban financiados por los rusos. Cuando Rusia o la Unión Soviética invade Afganistán en 79 y 89, con la intervención del presidente Brezhnev, ordena en el 79 la invasión de Afganistán, argumentando que este país promovía el separatismo en sus repúblicas. O sea, Afganistán quería separarse de la Unión Soviética. Estados Unidos apoyó con tecnología a los mujahidines, musulmanes que promovían la Guerra Santa, quienes se resistieron durante 10 años y lograron el retiro de Rusia. Los mujahidines establecieron un gobierno fundamentalista talibán. La Guerra Fría, luego del desarrollo económico entre la década de 1950 y 1960 hacia el 80, ambos bloques sufrieron crisis económicas. La injerencia política en otros países y la escala armamentista consumieron grandes recursos y provocaron una crisis tanto en Estados Unidos como en Rusia. Algunos países satélites de la Unión Soviética comenzaron a manifestar su descontento y buscaron su independencia. En sucesivas reuniones entre Estados Unidos y Rusia, los líderes de ambos bloques, Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, en 1986 y en 1987, acordaron la necesidad de iniciar un nuevo modelo de relaciones internacionales, dejar de lado la Guerra Fría y buscar una alianza de cooperación entre rusos y norteamericanos. La Unión Soviética inició una serie de profundas reformas internas que llevaron a una apertura mayor hacia Occidente y culminaron con la caída del comunismo. Simbólicamente, se considera la caída del muro de Berlín en 1989 como uno de los eventos que marcaron el fin de la Guerra Fría. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Como no hay dudas, inquietudes, antes de vamos a ver este video que nos enmarca más la Guerra Fría. Profe, soy micro. Apaga el micro, profe. El micro está Ahora sí, apagado. gracias, sí, chicos, gracias. Entonces, eso representó la Guerra Fría entre Estados Unidos y entre Rusia. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿No? Muy bien. Entonces te mando un gran saludo, pórtate bien y nos reencontramos el día de mañana en geografía. Nos vemos, chicos. Bye, bye. Chao.